De hecho, me quedaba Bueno, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Sierra y Mar, el programa que analiza la evolución de las distintas poblaciones de la provincia de Cádiz en los últimos 40 años, desde que llegaron las corporaciones democráticas. Hoy está con nosotros Manolo Cárdenas para hablar de Trebujena, municipio que 36 de los 40 años ha tenido gobiernos del Partido Comunista o de Izquierda Unida, ¿no? Efectivamente, la primera legislatura de las dos primeras del Partido Comunista y después Izquierda Unida. No es, salvo una vez que... Periodo 87-91, gobernó el PSOE. No es habitual, no sé si en Andalucía se da en otros municipios, pero no es habitual periodos tan prolongados del mismo partido, normalmente por las personalidades de los alcaldes, van cambiando... Sí, es verdad que no se da con mucha habitualidad en muchos pueblos, pero también es verdad que Izquierda Unida ha tenido tres alcaldes distintos a lo largo de todo este periodo, y yo creo que se hace un permanente con esfuerzo de estar en contacto con la gente y de estar con el oído lo mejor, pues, lo más fino posible. Y bueno, es que Trebujena también yo creo que tiene un nivel de conciencia política, de lucha, de reivindicación, que no es de ahora, que viene heredada y arrastrada incluso de antes de la democracia, y todo eso se mantiene y se sabe trabajar, y bueno, y la gente sigue confiando en nosotros, ¿no? Es curioso que la única vez que no ganó Izquierda Unida fue cuando se presentó Miguel Campos el Maestrito, ¿no? Que era un histórico, un hombre de una trayectoria extraordinaria, querido y respetado, y ganó Pepe Cabral. Antonio Cabral. Antonio Cabral. Pepe, el hermano, es que son hermanos. Ah, vale. Pepe era entonces, me parece, delegado de Agricultura. De Agricultura. Casualidad y circunstancias de la vida, ¿no? El líder que todo el mundo ha valorado, ha respetado, ha querido, ha tenido como elemento en el espejo siempre donde mirarse. Pero yo creo que no fue, vamos, si se trata fue por él como candidato, ¿no? Cuando se dan cambios políticos se dan por varias circunstancias. Unas fueron porque a lo mejor hubo cosas que no se supieron entender desde el gobierno local, y otras que también cuando dos juegan, el otro también tiene derecho a hacerlo bien, pues jugó bien sus cartas y lo consiguió. Es verdad que por un escasísimo margen de 62 votos, pero bueno, fue una paradoja, y yo creo que desgraciada, porque después mucha gente no se sentía a gusto, cómodo, no ya porque no gobernase Izquierda Unida, que al fin y al cabo, sino por lo que significaba también lo que tú has comentado antes, la persona de Miguel Campos, del Maestrito. Y en estas últimas ha ganado Izquierda Unida, pero por muy poco, ¿no? Hubo momentos a lo largo de la noche que daba ganador al PSOE, ¿no? Eso lo teníamos nosotros trabajado. No, yo porque siempre me fijo y digo, va a ganar el PSOE en Trebujena. También paradoja y circunstancias. Izquierda Unida en estas elecciones ha sacado 200 y algo de votos más y 2 puntos más que hace 4 años. Sin embargo, el PSOE pues ha estado más cerca hace 4 años, en el 2015 fueron, creo que son 600 y algo de votos, y esta vez han sido 200, 150 o 200 votos. Que, bueno, lo que ha pasado es una cosa muy clara. Se ha concentrado todo el voto, que no todo aquello que no pensaba votar Izquierda Unida, pues votó al PSOE. De hecho, el PP prácticamente sacó 80, 90, 100 votos, Podemos también sacó muy pocos votos, y hubo un proceso de concentración del voto de los que no querían que siguiese gobernando Izquierda Unida, en este caso en el PSOE, pero bueno, tampoco ha sido posible para ellos, ¿no? ¿Tú cuántos años estuviste? Pues 18 años, más o menos, sí, un poquito, un día me faltaban para los 18 años. ¿Y no te ha tentado volver? No, pero no lo digo desde el punto de vista del desahogo, ¿no? Sino que yo creo que son procesos que se dan en la vida. Bueno, estuve 18 alcaldes, 3 de concejal, o sea, prácticamente 6 legislaturas, y se cubren fases, se cubren momentos. En la actividad política, yo lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, no hay nada más gratificante y nada donde se aprenda más de la vida, no de política, de la vida, que en la acción local, que en la acción que en el gobierno de un municipio. Después estuvimos aquí 2 años en la Junta y otra nueva fase. Ahora mismo estoy
con mi militancia como en mi organización política, pero centrado en mis labores, en mi trabajo y ayudando en lo que puedo echar una mano, pero ni mucho menos se me plantea, porque yo creo que en este caso segunda vuelta no tienen razón de ser, ¿no? Y en estos 40 años, ¿cómo ha cambiado Trebujena? Porque tengo la sensación de que sigue siendo la agricultura la principal fuente de riqueza del pueblo. Pues no, vamos a ver, la agricultura tiene un elemento. Tú mismo te dedicas. Ahora me estoy dedicando a la viña fundamentalmente, que es una seña de identidad de Trebujena, la viña y después el mosto, ¿no? Y sigue jugando y debe de seguir jugando un papel importante, pero en estos 40 años había un cambio socioeconómico, sociocultural muy importante en Trebujena. Ahora mismo, sin lugar a dudas, el sector económico que ocupa la inmensa mayoría, a la inmensísima mayoría de la población activa de Trebujena, es el sector de la sanidad. Hay, no sé, 1.500 personas o más trabajando en el sector de la sanidad, tanto en el hospital de Jerez, los hospitales de la provincia, los hospitales de Andalucía, ahora mismo en Aragón, en Mallorca en su momento, en Toledo. Pues fundamentalmente porque tenemos un centro de formación de la rama sanitaria que tuvo su origen en los años 80, que ha servido de formación y de ventana para adentrarse en un sector. Ya no solo, allí se estudia fundamentalmente técnico de imagen para el diagnóstico, o sea, todo lo que era técnico de rayos, auxiliar de enfermería, cocina y también otros ciclos formativos de informática, pero ya se ha especializado toda la actividad formativa en temas de celadores, en temas de pinches de cocina, de todos los oficios relacionados con los hospitales. Ya te digo, pues creo que no estoy exagerando, pero creo que no, más de 1.500 personas ahora mismo en Trebujena trabajan en la sanidad. Hay autobuses que van todos los días a Sevilla y vienen, que van a Jerez y vienen, que van a Cádiz y vienen, y por lo tanto ha sido el cambio económico, social y cultural más grande que ha habido en Trebujena, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y eso no ha supuesto la pérdida de población? Es decir, porque gente que ha aprendido allí un oficio, que se ha ido a ejercerlo a otro lado, igual ha cambiado la residencia. ¿Qué me llama la atención? Lo que me has dicho, que gente que trabaja en Jerez, en Sevilla, y mantenga la residencia en Trebujena. Fernando, ¿no? te lo explico porque sería cuestión que te da un máster de dinámica y funcionamiento de las bolsas de, por ejemplo, los servicios de formación y orientación laboral del Ayuntamiento de Trebujena están prácticamente especializado en todas las bolsas de empleo del SAS, del SAS sanitaria de toda España. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Que también tiene su valor, su mérito, y no todo el mundo en todo sitio está dispuesto a hacerlo. Consigue la formación, consigue toda la baremación, consigue los puntos, y cuando te llaman para irte al Cañiz 5 días, pues mucha gente diría, yo no me voy 5 días al Cañiz, pero el trebonero coge su coche, coge su petate o coge su tren. Ya hay gente que tiene allí su piso, que lleva más tiempo, se quedan allí, van cogiendo puntos, van sumando, y poco a poco pues se van acercando. De Teruel o de Aragón pasan a La Mancha, de La Mancha pasan a Sevilla, después a Jerez, y al final se quedan en el entorno. Hubo un proceso, hay gente que se ha quedado, porque hace 10, 12 años había mucho empleo en Mallorca, y la inmensa mayoría ha vuelto. Lo que pasa es que algunos siempre pues se queda, pero la inmensa mayoría, la tendencia a volver en el entorno de Trebujena, ¿no? ¿No se ha dado el fenómeno de pérdida de población? No, lo que tampoco hemos crecido significativamente. Yo creo que cuando en el año 94 estuve en la alcaldía, creo que estábamos en 6.900, 6.800 y algo, y ahora creo que están en 7.050 o 7.100, pero no ha habido pérdida de población, no hemos crecido, pero la población se mantiene más o menos estable. ¿Y ahora el gran proyecto de Trebujena es el campo de golf? No, no. Ha generado una controversia también. Ha generado una controversia, y tampoco ni siquiera me corresponde a mí, creo yo, en estos momentos plantear estas cuestiones. Esto fue un proyecto que nació en el año 2003, ya ha llovido. Desde el año 2003 acá ha tenido 1000 vicisitudes, y ahora mismo está en un proceso de tramitación y en un contexto que nada tiene que ver con entonces, desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista administrativo, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista ambiental, y por lo tanto es un proyecto que yo creo que se ha generado una polémica un poco artificial, porque no es que cualquiera que la escuchara podía entender que mañana empezaban las actuaciones, y nada de eso, que yo sepa,
está en lo alto de la mesa. Por lo tanto, fue un proyecto que en su momento tenía una justificación muy concreta, que era sumarnos al proceso de desarrollo turístico de Andalucía y de la provincia de Cádiz, en unos momentos donde había unos niveles de desempleo que no son los que te estoy hablando ahora, del sector sanitario en Trebujena, donde el tema de la construcción, el tema de los servicios generaban mucho desempleo en nuestro pueblo, y ahora se vive otra coyuntura, y por lo tanto yo creo que es un elemento que está ahí, que el tiempo dirá qué es lo que va a pasar, pero que no forma parte de las ocupaciones permanentes y diarias, ni del equipo de gobierno, entiendo, ni del conjunto de la población de Trebujena. Pero va para adelante el proyecto. Se está tramitando, pero ya te digo, empezó en el año 2003. Y, pues ya lleva y se aprobó el plan. Sí, se aprobó el plan general en el año 2007. Después la Junta hizo, te hablo de memoria pero bueno, la Junta en el año 2010 o 11, en el plan de ordenación de la costa noroeste, llevó a cabo una indicación para que se incluyesen un número de viviendas, de hasta 300 viviendas, y en esa fase de tramitación se está, desde el año 2011 esta última fase, con lo cual, bueno... Pero están los inversores, quiero decirte... Bueno, ya te digo, yo no estoy, hace ya 8 años que no estoy en el ayuntamiento, pero claro, evidentemente los que han invertido, han comprado terreno, han invertido en hacer los proyectos, el plan parcial, los estudios de impacto ambiental, todo tipo de estudios, pues entiendo desde la distancia que siguen estando ahí, que siguen estando interesados, pero yo, en mi opinión, semi porque tengo una situación un poco cualificada porque he estado detrás de este tema, ¿no? Pero ahora un poco desde una perspectiva más amplia. O sea, ¿empezó siendo tú alcalde? Efectivamente. Y bueno, con una pequeña anécdota, que fue precisamente Pepe Cabral, que fue el candidato, era nuestro contrincante en estas elecciones en el año 2003, quien nos presentó el proyecto y quien nos presentó la iniciativa. Y bueno, yo creo que es un síntoma también de normalidad y de salud democrática. Nos pareció correcto, nos pareció adecuado. Él pensaba ganar las elecciones, no las ganó, pero dijo, aquí está, y entramos en contacto con los inversores, y bueno, también así fue el inicio, esa es la realidad, por ser justo y por darle a cada uno la parte que le corresponde. Y me imagino que tendrá todas las bendiciones ambientales, estando cerca de Doñana, del río Guadalquivir... Evidentemente, porque además no puede ser de otra forma. El plan general se aprobó, como te he dicho, en el 2007 y contaba con su estudio de impacto ambiental, con su declaración ambiental favorable, constaba de un estudio paisajístico, de un estudio de inundabilidad, con todos los parabienes, los parámetros que se exigía y que se exigen, ¿no? Y es verdad que si dices que estaban frente, lo que tenemos que hacer es conocer el terreno, conocer la realidad, unos terrenos agrícolas de marismas desecadas, llenas de pasto exclusivamente, y que no estamos hablando del corazón de Doñana, ni del Parque Natural de Doñana, ni era parque, preparque, ni no recuerdo bien cómo era el concepto de parque del entorno, no tenía ninguna figura, ni tiene. Es más, la catalogación que tenía hasta que se llevó a cabo la aprobación del plan general era de terreno agrícola. Y quizá, le digo esto desde la ignorancia, pero lo más famoso que ocurrió en Trebujena estos 40 años, el Imperio del Sol. Bueno, desde el punto de vista de la relevancia, por cierto, el otro día tuve la oportunidad, no sé en qué cadena, de volverla. Claro, que la ponen periódicamente. De volverla a ver. Y a mí me pilló bastante jovencito, con 16, 17 años creo, pero evidentemente tuvo una importancia bastante alta en Trebujena. Es que no es normal ver aquello del pueblo lleno de gente extranjera, de mucho movimiento de coches, de entrando, saliendo. Para la gente joven fue importante tener una posibilidad de trabajar en algo distinto a lo que era en el campo, la construcción, que es lo que se había trabajado, y bueno, los extras, los que estuvieron antes haciéndolo, fue una experiencia que yo creo que jamás se les olvidará, ¿no?, a los que participaron en ella, ¿no? Hubo algunos matrimonios mixtos, trebujeneros. Y los hay todavía, que de eso a John Baker lo nombramos hijo adoptivo de Trebujena hace algunos años, porque además se ha integrado perfectamente
en la cultura y en la idiosincrasia de nuestro pueblo, salía en carnaval, con su Spanish English y que era difícil entender, y tiene su familia, no solo su mujer, sino su hijo, y la verdad totalmente integrado, y fue uno de los elementos también que se destacan en estas cuestiones, ¿no? Gracias a que me diga lo del carnaval, es que el otro día, no sé con quién estaba yo discutiendo, y digo, en realidad en la provincia de Cádiz había 3 carnavales: Cádiz, Trebujena y Bornos. Efectivamente. Y eran diferentes. Ahora lo que pasa es que se está clonando el carnaval de Cádiz por todos lados por la televisión. Y antes, como tú bien dices, había carnavales en muy pocos sitios, y ahora hay con más o menos desarrollo, con más o menos nivel, con más o menos fuerza, pero hay carnavales prácticamente en todas las localidades. Lo que sí es verdad que el carnaval también es una seña de identidad de Trebujena. Probablemente no seguro por lo que tú dices, porque en los años de la dictadura se seguía haciendo carnaval en Trebujena y no se perdió el carnaval, pero la gente lo vive para que salvando la distancia y no que se me malinterprete el ejemplo, ¿no? Lo vive como lo puede vivir un gaditano, desde 3 meses antes, 4 meses antes, preparando el tipo, preparando las carrozas, preparando el disfraz. O sea, en Trebujena el carnaval se siente como algo muy que identifica mucho la forma de ser de nuestro pueblo. Pero ¿en qué es distinto del carnaval de Cádiz? Bueno, pues ¿O se ha homologado también? Antiguamente, ahora mismo todo se está, no solo el carnaval, con la globalización, con claro, todo se está equiparando y todo se está homogeneizando, ¿no? Pero en Trebujena, por ejemplo, lo que es el concepto de comparsa y chirigota no existía el concepto de murga, que era un grupo de gente que se le la un grupo de gente sin guitarra, a caja, bombo y platillo, y salían por las calles cantando, y en las esquinas, las tiendas, los bares, y ya ahora mismo sí, pues hay chirigotas y comparsas como en todos sitios. Y ahora mismo yo destacaría, hemos tenido unos años donde hemos tenido un concurso de carnaval de un nivel evidentemente años luz del Falla, pero con un nivel de primeros premios, de finalistas, de semifinalistas del Falla, del concurso de Huelva, de un nivel muy bueno. Ahora ya ha decaído un poco, pero la cabalgata del carnaval de Trebujena, todo el que viene se va sorprendido por el montaje que tiene, que es impresionante, grandísima, y por lo que llama la atención desde el punto de vista de todos los que participan, varios miles de trebujeneros en la cabalgata. La gente que hay en la calle prácticamente es toda de fuera, la de dentro, la del pueblo, estamos todos en la cabalgata, y por el nivel de ingenio que hay mucha gracia y mucho ingenio. Y seguramente tú no recordarás, antes de los ayuntamientos, de que llegara el primer ayuntamiento democrático, Juan Olivero fue el alcalde, ¿no? Pero me imagino que, por lo que conoces, por tu propia experiencia, yo tengo la idea siempre de que en los pueblos andaluces se ha notado mucho más el cambio por las dotaciones de infraestructuras, de equipamientos, que incluso en las ciudades, ¿no? No sé, esos cambios de colegios, centros de salud, institutos. Bueno, Juan Olivero siempre lo explica cuando tenemos la oportunidad de hablar de vez en cuando, y eso se lo explica de una manera muy gráfica. Lo que tú estás comentando de colegios, centros de salud, institutos, fue una segunda fase. Lo primero era tener alcantarillado y agua corriente en muchas calles que no tenían. Era urbanizar un montón de calles que estaban sin urbanizar. Eso fue como nos encontramos, se encontraron los compañeros, el pueblo y el ayuntamiento. Yo diría que en estos 40 años, Fernando, ha habido a lo mejor coincide con las 3 fases de los 3 alcaldes distintos, ¿no? Una primera fase que fue eso, la llegada de la democracia, una explosión de todo lo que se hacía, era muy bien valorado porque veníamos de la nada prácticamente. Después vino, como te digo, el desarrollo de las actividades culturales, deportivas, de las infraestructuras. Hubo una segunda fase que un poco fue en la que me tocó vivir a mí, donde fue pues, el desarrollo de todo tipo de equipamiento, de infraestructuras de todo tipo. Yo sinceramente creo que en Trebujena, destacando, como te decía al principio, las infraestructuras educativas, pero tenemos un nivel de equipamientos sociales, culturales, sanitarios que están, falsa modestia aparte, en unas condiciones muy buenas, y si lo comparamos muy por encima del nivel de poblaciones de 7.000 habitantes, que es lo que tenemos en Trebujena, ¿no?
de defensa de lo público, y esta tercera fase, que ha coincidido con la crisis económica y con la situación de asfixia financiera de los ayuntamientos, donde ha sido consolidar y mantener los servicios públicos, que no ha sido poco, lo que han tenido que soportar los ayuntamientos en los últimos 10 o 12 años. También Trebujena tuvo siempre mucha relación con el río, ¿no? No sé si la sigue teniendo. La sigue teniendo, por cierto, el río vuelve a estar en una situación un poco complicada con la turbidez. El río en estos momentos tiene unos problemas de turbidez del agua, pero cuando se llevan a cabo desembalses de los embalses cuenca arriba. Ahora mismo desde Trebujena, Sanlúcar, toda la desembocadura tienen un aspecto de eso, de agua, de fango, pues más que de agua. Pero la vinculación de Trebujena con el río también es histórica, desde los que pescaban el esturión, el sollo, los riacheros, que después los barbos, los arbures, el camarón, la época dorada, que fue la época de la angula, y ahora también con el desarrollo de la piscifactoría, que también es un elemento importante vinculado al Guadalquivir, ¿no? Y tuvo impacto, hubo un momento donde el acoso de la policía a los narcos en el campo de Gibraltar, y algunos se vinieron hacia el Guadalquivir, ¿no? Bueno, eso está ahí, ¿no? Desde el Golfo de Cádiz, desde las costas de Chipiona, Sanlúcar, Trebujena, incluso llegando hasta Coria, que sigue siendo un elemento que está ahí, que yo creo que no debe ser fácil, porque si fuese fácil se hubiese atajado ya, pero que habría que poner el máximo de medios posibles, ¿no? Sobre todo porque un hecho puntual que aparezcan 2 días en la prensa, pues es una imagen negativa para una zona durante muchísimo tiempo, ¿no? Y sobre todo porque a la gente más joven, sinceramente, no tanto en Trebujena, pero sí en otras localidades del entorno, se le vende un concepto de lo que debe ser ganarse la vida, que no es el correcto, que es ganar mucho dinero en poco tiempo con poco esfuerzo. Y eso genera no solo cuestiones de seguridad ciudadana, sino cuestiones también de modo de entender la vida y de modo de ganarse la vida. Y escúchame, explícanos qué son los garbanzos como conejos, que siempre es uno de los misterios insondables de la gastronomía. No sé si sabes, Fernando, que el que tuvo la iniciativa de organizar esta fiesta fue Juan Vicente Acuña. Sí, hombre. Me acuerdo mucho de él, yo lo quise muchísimo. Y entonces la idea fue precisamente cuando se empezaron a organizar las primeras semanas culturales, que fue una llegada de aire fresco a los ayuntamientos, que antes los ayuntamientos estaban para poner multas y para controlar los campos, prácticamente, ¿no? Y entonces se planteó que después de las actividades culturales, el fin de fiesta, por decirlo de alguna, o el broche, la clausura fuese una jornada de encuentro y convivencia en torno a un elemento de gastronomía, como son los garbanzos, que es un plato típico, garbanzo como conejo y el mosto. Garbanzo como conejo, cuya especial o peculiaridad más grande es que no tiene, saben a conejo, pero no tienen conejo. Esa es la peculiaridad que tiene. Y ya llevamos más de 40 años, se han conmemorado ahora 40 años de la fiesta de los garbanzos como conejo. Bueno, Manolo, pues muchísimas gracias por estos minutos hablando de tu pueblo y por haber dejado un ratito tu viña para venir a compartir con nosotros. Que sirva tópico y típico, es verdad que la he dejado porque he estado esta misma mañana trabajando. Si te digo la verdad, tuve dudas porque ya, como te he dicho, estoy un poco alejado de todo esto, ¿no? Pero me llamaste, me lo planteaste y tampoco me pareció también que podía ser interesante, y la verdad que sea un ratito muy a gusto y muy ameno contigo. Muchísimas gracias, Manolo. A ti, Fernando. Venga. En las proximidades del tramo final de la desembocadura del Guadalquivir se sitúa Trebujena, un municipio
un municipio bien situado, asentado estratégicamente entre Campiña y las marismas del río Guadalquivir, siendo este un enclave que alberga un total de 7.100 habitantes en un término municipal de 69 kilómetros cuadrados. En nuestro recorrido por las 4 décadas de ayuntamientos democráticos conversamos con José Ruiz Caballero, segundo teniente de alcalde en la localidad, bajo la alcaldía de Juan Oliveros en los 2 primeros mandatos corporativos. Habiendo desempeñado tareas en las áreas de urbanismo, de juventud y deporte, afirma que las primeras elecciones municipales se vieron con satisfacción e ilusión en una localidad en la que estaba todo por hacer. Hombre, produjo una sensación de alegría y demás, porque la gente ya, después de 40 años de represión, de régimen franquista, pues la gente ya estaban esperando un poco la libertad de poder elegir democráticamente a sus representantes en el pueblo, porque antes era el gobierno civil quien ponía a las personas, no se tenía en cuenta la opinión de la gente, y eso se vivió con mucha satisfacción, ¿no? Aparte de que la mayoría de los que entramos en los ayuntamientos no teníamos conocimiento de lo que era la ley de régimen local, muchas cosas que entramos muy verdes en el tema, pero sin embargo, como había tantas cosas que hacer, porque había tanta dejación en las calles sin asfaltar, los alcantarillados, no había polideportivo, no había nada de infraestructura, prácticamente no había ninguna. Entonces también en aquel tiempo, una vez que se recuperó la democracia, las administraciones estaban mucho por aportar para que los pueblos se dotara de las infraestructuras que en aquel momento carecía, ¿no? Bueno, las primeras elecciones del 79 las recuerdo con un pueblo totalmente alborozado, deseando que las cosas cambiaran, porque Trebujena siempre ha sido un pueblo muy consciente políticamente, muy comprometido políticamente, y para saber eso no hay más que recurrir a su historia última, y quizá también antes que última. Entonces se vio como una oportunidad de deshacer algunas de las cosas que se habían hecho y que habían sido totalmente a veces escandalosas. Sin embargo, sí debo reconocer que en los últimos años en Trebujena las cosas habían cambiado mucho, porque el alcalde último, a pesar de que por su historia tuviera que ser y hubiera sido franquista y había elegido por el régimen franquista, su conducta, independientemente de lo que él pensara, fue una conducta que yo interpreto que fue objetiva para solucionar, para gestionar los intereses del pueblo, más que para aleccionar o hacer que la gente tragara por lo que no quería. Eso nos facilitó que no hubiera una especie de, como en otros sitios se produjo, de revancha a la llegada de un partido, y sobre todo de un partido en aquel tiempo tan concienciado, con las ideas tan claras como era el Partido Comunista. Trebujena era un pueblo, y lo sigue siendo, un pueblo muy reivindicativo que estaba desde hacía ya un montón de tiempo en la dictadura, con las huelgas en la viña, que era un poco el sector donde más trabajaba la gente. Pues había huelgas, eran huelgas políticas, eran reivindicando ya la caída del régimen y que hubiera libertades en el pueblo, ¿no? En esos 8 años en la alcaldía de Juan Oliveros, Ruiz refiere que se trabajó para la consecución de distintos logros durante la gestión del Partido Comunista, entre el que destaca la construcción del Parque La Toya. Aquello era un estercolero, un arroyo, campo, y aquello pues se asentó, aquello se puso en condiciones, y hoy es uno de los mejores parques que hay hoy en la provincia, de que es uso de
Luego se dotó del campo de fútbol, de muchas infraestructuras que carecía el pueblo, pero ya digo, también porque aparte de la gestión de Juan, como todo el mundo que entramos en el ayuntamiento carecía de mucha lezo, pero Juan era una persona que iba, más tiempo estaba en las administraciones reivindicando cosas para el pueblo, que más en el ayuntamiento a nivel interno, y las administraciones que en aquellos tiempos también se volcaron, la Diputación, la Junta, el gobierno central, todo fue un cambio radical porque había muchas cosas que hacer, ¿no? En los comicios de 1987, el socialista Antonio Cabral se haría con el bastón de mando del Ayuntamiento trebujenero tras 4 años en la oposición, donde afirma que se trabajó seriamente buscando salida a los problemas del municipio, especialmente de tipo cultural y educativo. Trebujena tiene un término municipal muy pequeño, entonces, y además un monocultivo, entonces tenía un monocultivo. Eso hacía que la gente allí, la salida de la gente era un ahogo. No había camino. Entonces, quizá influenciado por la decisión de mis padres, yo vi muy claro, y en el Partido Socialista parece que vimos claro, que la educación, la cultura, buscar algo fuera de lo que era el trabajo en el campo, era una solución. Y por otra parte, nos dimos cuenta también que había una serie de iniciativas, una serie de posibilidades que tenían mejor encauzamiento desde las cooperativas que desde otros campos, desde otras perspectivas. Entonces estuvimos trabajando en ese sentido, estuvimos trabajando, ayudándole a la gente en sus pequeños problemas de cada día, como solucionar, por ejemplo, las cartas de aquella gente que iba a trabajar a Francia y que necesitaba que se le leyeran las cartas. En fin, fue un poco meternos dentro de los problemas del pueblo, de los problemas reales de cada día, no de los problemas de una entelequia que ha surgido, no, problemas que surgían cada día. Eso yo creo que fue lo que posibilitó que luego en el año 87 pues ganáramos las elecciones. Yo creo que fue eso, no otra cosa. No, mi significación no, porque entonces había un líder en Trebujena muy consolidado, con mucha historia, muy merecido la fama que tenía, muy merecida, porque era un auténtico luchador, y luchador de antiguo, luchador de raíz. Por tanto, ¿qué es lo que sucedió? Yo creo que la gente quizá olvidara los liderazgos y se fue a buscar la solución de los pequeños problemas de cada día y de otros problemas que no eran tan pequeños. Cabral concreta que los 4 años que ocupó el cargo de primer edil de la localidad congregó esfuerzos en la construcción de infraestructuras que respondiesen a las demandas culturales y educativas, el saneamiento de las arcas municipales y la reducción del paro. En Trebujena existía una escuela de formación profesional de la Cruz Roja que estaba un poco, yo creo que estaba un poco ofreciendo salidas, pero que las salidas no eran completas. ¿Qué digo cuando digo que no eran completas? Que te preparaban, pero no te daban las armas para luego poderte dedicar a eso. O sea, tú haces cursos y haces la formación profesional sanitaria, pero entra en competición con un montón de gente en un montón de sitios y quizás con más capacidad porque no están en un pueblo pequeño como estaba en Trebujena. Y lo que se nos ocurre es solicitar de UGT que nos firme, que nos avale impartir cursos de formación profesional, pero como ayudantes. O sea, por ejemplo, los que pinches, por ejemplo, camilleros, etcétera, una serie de servicios que no los prestan ni los enfermeros ni los médicos. Entonces ahí entramos nosotros. Y creo que fue un acierto. ¿Por qué? Porque luego cuando llegamos al ayuntamiento ya no necesitamos UGT, sino que fue el ayuntamiento a través de Cruz Roja quien organizábamos todo. Entonces eso hizo que el Trebujenero casi fuera una explosión de gente a nivel estatal, como lo es todavía, porque en Trebujena mucha gente, la mayor parte de la gente, no trabaja en el campo. Hoy es un problema buscar solución al trabajo del campo.
Y fue un acierto, porque si no, hoy Trebujena no tendría nada. Así que, y además de eso, pues el instituto, que fue una alternativa nuestra, incluso nacida antes de que llegáramos al ayuntamiento, y la biblioteca, que era el único pueblo de Cádiz que no tenía biblioteca. Eso fue un poco quizá lo que explique y cuáles fueron las primeras medidas de nuestro gobierno. Y sobre todo, y quiero recalcar mucho esto, haber saneado las cuentas del ayuntamiento. Y eso yo mismo muchas veces pienso cómo se logró, y creo que fue no milagroso, porque los milagros no existen, pero sí tesón, sí el tener soluciones para las cosas, dándole a la cabeza más que a otra cosa. En 1991, Oliveros regresaría a la alcaldía, ahora desde Izquierda Unida, tras ganar por mayoría simple. Sin embargo, presenta su dimisión 3 años después y le sucedería a su compañero de partido, Manuel Cárdenas, quien llevaba desempeñando la función de concejal durante este último mandato. Cárdenas, que por entonces tenía 25 años, refiere que heredó una situación de cierta crispación política. Veníamos de un momento de tensión política excesivamente fuerte y yo creo que hicimos un esfuerzo, y además se consiguió y la población lo valoró, de normalizar. Es decir, tiene que haber diferencias políticas, está en la democracia, está en la política, pero no se tiene que pasar de unos límites que se estaban pasando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hicimos una apuesta fuerte al principio y se destensionó y se normalizó un poco las relaciones políticas. Trebujena es un pueblo que siempre ha tenido un nivel de carga, no sé si es la expresión, de un nivel de conciencia o de motivación política alto, y eso es muy bueno, pero eso, yo creo que esa primera fase fue de eso. Después de un desarrollo, yo creo que importante, de equipamiento, de infraestructuras municipales, fueron buenos años de gestión desde el punto de vista municipal, todo anterior a la crisis de 2007, 2008, y yo creo, lo que sí creo que un logro importante es que conseguimos que en las cosas verdaderamente importantes del pueblo hubiese un grado de identificación entre la población, el ayuntamiento, y un grado de unidad del pueblo. Y yo creo que eso también es muy importante. Y concreta que en sus 18 años en el ayuntamiento, el municipio experimentó una gran transformación con la construcción del centro de día, infraestructuras deportivas y culturales, así como la urbanización del recinto ferial y del polígono industrial. Asimismo, destaca ante todo el espíritu de lucha y unidad de los vecinos durante todos estos años. Yo creo que era un torbellino, no quiero, en el sentido de que tenía muchísima ilusión y muchísimas ganas de transformar, de ejecutar proyectos. Yo creo que el primer gran logro colectivo, como te decía antes, que identificó al pueblo, fue la consecución de la zona de considerar a Trebujena en el sector del viñedo, dentro del marco de Jerez, como Jerez superior, que un poco nos sentíamos y nos seguimos sintiendo por otras cuestiones discriminados y de segunda división, y fue un logro, yo creo que bastante importante. Pero yo creo que a lo largo, cuando uno hace retrospectiva de las cosas, al fin y al cabo son inversiones, dinero, está bien, pero yo creo que lo más importante es lo que no se puede cuantificar. Lo más importante es el ambiente de, como te he dicho antes, de unidad, de identificación, de lo que la gente, yo creo que estaba contenta, satisfecha, se veía identificada con su dirigente, y hubo hitos, como el que te he dicho antes, de la zona de Jerez superior, o hitos en defensa de la viña más tarde también, o en defensa del río, de nuestra seña de identidad, donde nosotros lo que le decíamos a la gente, que los logros se conseguían luchando. En 2012, tras el pacto de Izquierda Unida con el PSOE en el gobierno andaluz, Cárdenas deja la alcaldía de Trebujena para asumir la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y fue sucedido por el teniente de alcalde Jorge Rodríguez, quien, según afirmaba, heredó dicho cargo público en unos años donde no corrían tiempos fáciles y se apostó por una política de continuidad respecto a su antecesor. Bueno, yo creo que después de la trayectoria política que ha tenido nuestro municipio, ¿no? Un municipio que siempre ha sido de izquierda, ¿no? Que prácticamente en todas las elecciones, excepto en una ocasión, Izquierda Unida había obtenido mayoría absoluta, ¿no?
Pues nuestros principios son básicos, ¿no? Son los que repetimos, ¿no? El mantenimiento de los servicios públicos, la gestión pública de los mismos es un tema fundamental y sobre todo, bueno, en aquellos años, en el año 2010, empezaron a ser años complicados de la crisis, ¿no? Y a intentar hacer el máximo de política posible para paliar los problemas que estaba dejando de desempleo en nuestro municipio la situación económica, ¿no? Que se ha alargado hasta hace apenas un par de años, ¿no? Con desempleo con unos porcentajes mucho, en la mayoría de los años, muy fuera de lo normal, ¿no? Son bastante elevados. Y era lo prioritario en ese momento para este ayuntamiento y para muchos ayuntamientos, ¿no? Sobre todo en la provincia de Cádiz. En este periodo destaca la importancia del desarrollo del sector sanitario, gracias al programa formativo del Centro José Cabrera, que se puso en valor en estos 40 años de democracia y que ha posibilitado la reducción del paro en la localidad. Porque a pesar de ser un municipio donde la mayor parte de la población históricamente se ha dedicado a la viticultura, es verdad que por parte del ayuntamiento, junto con un ilustre de nuestro pueblo, con José Cabrera, y con el sindicato de comisiones obreras, pues desde hace prácticamente 25 años se estuvo haciendo un programa formativo muy importante en nuestro pueblo y conseguimos, entre todas las organizaciones e instituciones que he mencionado antes, poder dar un vuelco a esta situación, lo que a día de hoy posibilita de que este ayuntamiento, creo que es una decisión muy importante que se tomaron allá por el año 2011-2012, que fue rescatar de la quiebra al Instituto José Cabrera, al Centro de Formación José Cabrera, se rescató desde el ayuntamiento y se creó una fundación pública que ha seguido permitiendo que gente de nuestro pueblo se siga formando en sectores tan estratégicos para Trebujena como es el sanitario, ¿no? Podríamos decir que hoy en día la mayor industria que hay en nuestro pueblo es la industria formativa y sanitaria, porque podemos afirmar que prácticamente en torno a 1.200 personas hoy día en Trebujena trabajan en la sanidad pública. Y eso nos ha permitido que en las peores épocas de crisis, cuando en otros municipios de alrededor, como Jerez, como Sanlúcar, como el Puerto, como Arcos, como zona muy cercana a nosotros, cuando han estado en el 40 y tantos % de paro, en Trebujena prácticamente no hemos pasado del 30, ¿no? O en torno a 10 puntos menos, ¿no? Y ahora te digo, de ahí hemos pasado de épocas donde había en torno a 1.100, 1.200 parados de media a épocas como las de ahora, que tenemos meses en el año que bajamos por debajo de los 600 desempleados, ¿no? Y eso gracias a ese esfuerzo que se ha hecho colectivo, con el ayuntamiento al frente, por supuesto, para seguir apostando por el sector sanitario como industria prioritaria en nuestro municipio. Trebujena ha sido un pueblo siempre de conquistas sociales y la gente tiene muy asumido que las cosas se ganan con la lucha, que no se ganan ni con declaraciones públicas ni con reuniones en los despachos, se ganan con conquistas sociales, ¿no? Y la Junta de Andalucía y el Estado tenían una deuda histórica con nuestro pueblo, que era tener un centro de salud acorde a lo que nuestro pueblo demandaba, ¿no? Estábamos funcionando como un centro de salud que apenas tenía 150 200 metros cuadrados para una población de 7.000 habitantes y que había problemas muy graves en cuanto a atención sanitaria, en cuanto a salubridad, en cuanto a condiciones higiénico-sanitarias, tal como establecen las propias normas de la Junta de Andalucía, ¿no? Fruto de ello, hace más de una década se firmó un convenio de colaboración entre el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para poner en marcha un programa de inversiones a través de los fondos Profea para poder construir esos centros de salud. Un centro de salud que hoy en día posiblemente sea de los mejores que hay en la provincia y que este municipio, gracias a su pueblo y a su equipo de gobierno que estuvo al frente de esas movilizaciones, pues consiguió que lo que se había tardado 10 años en construir se pudiera inaugurar en 2 meses a pesar de las negativas de la administración, ¿no? Y creo que es un pulso que la población le ganó a la administración, que entendía que los tiempos políticos tenían que marcar la puesta en funcionamiento de una necesidad tan básica como un centro de salud en condiciones para nuestro pueblo, y yo creo que ahí la población y la ciudadanía hicimos un logro histórico una vez más, como sabemos hacer en nuestro pueblo, y ese centro de salud en pleno mes de agosto se inauguró y se puso en funcionamiento. Trebujena debe continuar potenciando el sector vitivinícola y sanitario, además de realizar un mejor aprovechamiento del entorno natural y del turismo, siendo estos motores principales de la economía local. Evidentemente, nosotros tenemos un potencial turístico importante, tenemos un paisaje que, desde mi punto de vista, el contraste del paisaje de Trebujena,
que es la combinación de la zona de campiña, de las viñas, con las marismas y la desembocadura del Guadalquivir, es espectacular. Otra cosa es que sea más fácil decir eso que conseguir convertir todo eso en una, como ahora se dice, que no me gusta mucho el término, en una industria turística, en creación de empleo. Eso no ha sido fácil y desde mi punto de vista tampoco va a ser fácil. Ahora, que hay que seguir apostando y dándonos cuenta de que ese patrimonio que tenemos ahí, que donde nos ha tocado vivir, en ese sentido único y que tiene hoy en día no hablar de futuro sin hablar de turismo, me parece que no tiene tampoco mucha razón de ser, y que además el ayuntamiento, lo que me consta, que tampoco estoy yo muy encima de todo del día a día, lo está haciendo en ese sentido bastante bien, aprovechando los recursos gastronómicos, el tema no turístico, la adaptación de los caminos rurales para rutas tanto a pie como a caballo, en bicicleta, el potencial que significa el río, la desembocadura y todo esto. Yo creo que ese es un camino que hay que seguir explotando y bueno, vamos a intentar que además deje el máximo de recursos económicos posible, ¿no? Por lo tanto, si sigue haciendo como lo está haciendo hasta ahora, una apuesta entre lo tradicional que es la viña, porque es un recurso económico importante y porque de ahí viene el desarrollo económico y la creación de empleo en Trebujena históricamente, junto con la apuesta que se está haciendo y por poner en valor, que ya hoy en día nadie lo cuestiona, el papel que todo el pueblo, la Cruz Roja, los sindicatos, pero el ayuntamiento también, ha puesto por el tema de la sanidad. Yo creo que esa combinación es fundamental y que además que el ayuntamiento lo está haciendo estupendamente y lo va a seguir haciendo así, ¿no? Y la verdad que el centro de Cabrera hoy genera muchos puestos de trabajo. Quiere decir, en cocina, en temas de sanidad, de auxiliar de clínica, de radio y estas cosas, casi un 80% de la gente que pasan por el centro de Cabrera encuentra luego salida en el mercado de trabajo. Y otra cosa importante de que Trebujena está ahí un poco peleando, está haciendo algún tipo de gestiones, es se puede decir de que Trebujena se integre en el marco de Jerez como zona de crianza. Quiere decir que Trebujena está en el marco, pero Trebujena hoy con las dos cooperativas que tiene no puede vender vino al exterior porque se lo prohíbe el Consejo Regulador, y eso teniendo en cuenta que Trebujena es un pueblo que tendrá entre las dos cooperativas, tendrá en torno a 1.200, 1.300 socios. Trebujena es un pueblo que tiene mucho campito, no hay grandes propietarios, pero tiene pequeñas extensiones y estas cosas, y eso le daría bastante vida a Trebujena, ¿no? Por tanto, hoy, ¿qué es lo que yo creo que habría que hacer? Pues hacer un estudio muy científico de cuál es el futuro de Andalucía, en Andalucía, y ver qué oportunidad ofrecen las tecnologías, ver qué oportunidad ofrecen nuevos cultivos, ver qué oportunidad ofrece incluso la viña hoy. En fin, ver, eso es el primer, porque Trebujena el primer problema que tiene es ese. El segundo problema que se le genera a Trebujena es, si todo esto da resultado, Trebujena o se convierte en un pueblo dormitorio o va a quedar reducido. También eso puede preocupar al ayuntamiento. Por tanto, creo que este puede ser un poco la problemática urgente y la problemática laboral que se plantea en Trebujena. El turismo tendría que ser también un turismo muy selectivo. O sea, allí no hay monumentos, eso está muy claro. Allí no hay playa. Ahora, hay algunas cosas que podrían ser alternativas a Sanlúcar, alternativa a, que es convertirse en ciudad dormitorio, si es que las cosas en Sanlúcar se ponen, o en Chipión o en Rota, se ponen muy masificadas, por una parte. Y por otra parte, Trebujena tiene la posibilidad también, por ejemplo, promocionar lo del caballo. Trebujena hay conocimiento del caballo y ofertar una serie de rutas
que pudieran. Y una cosa que para mí es últimamente me está dando que pensar es en el gastroturismo. Yo recuerdo en mi tiempo, no había en Trebuena donde comer porque no había donde comer, ¿no? Quitando las angulas del litri y lo del manego en el río, no había nada. Bueno, pues ahora te puedes encontrar con 8 o 10 sitios, 8 o 10 restaurantes, 8 o 10 chozos en los que poder hacer. Creo que eso es una alternativa, pero creo que esa alternativa no se puede ofertar desde un punto de vista pueblerino, sino de un punto de vista artesanal, pero con calidad. Pero yo creo que el futuro de nuestro pueblo, independientemente de seguir conservando esos programas de formación y empleo en el sector sanitario, yo creo que Trebujena tiene muchos potenciales, ¿no? Y lo hemos estado viendo en los últimos tiempos con los distintos eventos turísticos y gastronómicos que estamos haciendo en nuestro pueblo, que nos van y nos están incrementando bastante el aprovechamiento económico y social de nuestro pueblo. Pero creo que estamos en un entorno magnífico para que de verdad las distintas administraciones, y en ello estamos trabajando, apuesten por Trebujena como un destino turístico de naturaleza. Estamos en el entorno de Doñana, tenemos una zona donde hay una influencia grandísima de distintas personas que son aficionados a la ornitología, que están visitándonos. Nuestro entorno es magnífico porque tenemos todas las bondades de estar en el espacio de Doñana, pero sin estar dentro de Doñana. Nosotros la nombramos la Doñana gaditana, ¿no? Cádiz tiene una Doñana y esa Doñana está en las marismas de Trebujena. Y creo que es una parte que hay que explotar muchísimo y creo que un proyecto estratégico que estamos hablando es inundar parte de la marisma a su paso por Trebujena en el Guadalquivir, que puede generar muchísimos puestos de trabajo, y creo que estamos en un sitio magnífico para que la administración pública, que es titular de muchas de las tierras en las marismas del Bajo Guadalquivir, ponga en marcha una vez por todas un proyecto que entendemos que es necesario para esta zona, para la costa noroeste, que son proyectos de instalaciones fotovoltaicas, porque estamos en una zona privilegiada para ese tipo de inversiones y creo que el futuro de Trebujena pasa por ahí. Una mejor puesta en valor del enclave en el que se encuentra la localidad, incidiendo en la creación de alternativas para un mejor turismo natural y gastronómico, así como seguir estableciendo esfuerzos en la creación de empleo, especialmente en el área de sanidad, se posicionan como pilares básicos en los próximos años.